Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Hoy les traigo un top con 17 de las familias nobles inglesas que tuvieron gran participación e influencia en los acontecimientos del siglo XVI. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes eran las verdaderas fuerzas detrás del trono en la Inglaterra de los Tudor? Más allá de reyes y reinas, existieron familias nobles cuyos apellidos definieron el destino del reino, casas poderosas, algunas con sangre real, otras con ambiciones que las llevaron a la cima o a la horca. En este video, exploraremos de forma breve a las 17 familias más ilustres de la época Tudor, descubriremos el origen de sus apellidos, el ascenso de sus linajes y los personajes que marcaron su legado. Prepárate para un viaje lleno de intrigas, poder y tragedia en uno de los periodos más apasionantes de la historia inglesa. Este video está realizado a petición de Celo Biot. Espero que a ella y a todos los suscriptores, miembros y comentaristas del canal les guste. Y a continuación, la historia. La Inglaterra de los Tudor fue un terreno de oportunidades, pero también una época de traiciones, alianzas peligrosas y ambiciones sin límite. Durante más de un siglo, familias nobles compitieron por el favor del trono, por títulos y, a veces, por sobrevivir. Algunas ascendieron desde la oscuridad hasta el corazón del poder. Otras, aunque de linaje antiguo, terminaron en la Torre de Londres. Hoy exploramos las casas más influyentes del periodo Tudor, sus orígenes, sus triunfos y sus caídas. El apellido de Mowbray tiene su origen en Mowbray, un lugar en la región de Normandía, Francia. Como muchas otras familias de origen normando, los Mowbray se establecieron en Inglaterra tras la conquista de 1066. Los Mowbray, una familia noble que tuvo influencia tanto durante los últimos años de los Plantagenet como en el periodo Tudor, estuvieron conectados con las casas más poderosas de la época, aunque su poder político fue limitado. Según John Gillingham, la familia de Mowbray jugó un papel simbólico más que activo en la política Tudor. El apellido Wentworth es de origen geográfico y deriva de un lugar llamado Wentworth en Yorkshire, Inglaterra. El nombre proviene del inglés antiguo wende, que significa viento, y worth, que significa granja o terreno. Los Wentworth, conocidos por sus tierras en Yorkshire, jugaron un papel destacado durante el reinado de Enrique VII. Aunque su influencia fue más regional y menos prominente en el ámbito nacional, la familia dejó una huella en la historia de la nobleza inglesa. Christopher Tierman afirma que los Wentworth fueron una familia con una presencia notable en la corte regional, pero sin la capacidad de alterar el curso de la historia Tudor. El apellido Radcliffe tiene un origen toponímico, derivado de un lugar llamado Radcliffe en Lancashire, Inglaterra. El nombre proviene del inglés antiguo raed, que significa consejo o reunión, y cliff, que significa acantilado o colina. Los Radcliffe fueron una familia de gran influencia en el norte de Inglaterra, especialmente a través de sus relaciones con los de Birr. Aunque su poder no fue tan duradero como el de otras casas, jugaron un papel importante en las dinámicas políticas regionales. David Starkey observa que los Radcliffe desempeñaron un papel esencial en las tensiones regionales de la época, aunque su poder nunca fue completamente consolidado. El apellido Stafford tiene un origen geográfico, derivado de la ciudad de Stafford, situada en el centro de Inglaterra. El nombre de la ciudad proviene del inglés antiguo staff, que significa vado o cruce de río, y ford, que significa vado o paso. Los Stafford, una familia que jugó un papel destacado durante las guerras de las Rosas y las primeras décadas del reinado Tudor, tuvieron una influencia importante en las relaciones políticas internas de la época. Aunque su poder decayó, su importancia sigue siendo significativa, especialmente en el contexto de los conflictos dinásticos.
Según Paul Murray Kendall, los Stafford fueron testigos y participantes clave de las luchas de poder que definieron el inicio de la dinastía Tudor. El apellido Parr tiene un origen toponímico y probablemente proviene de Parr, un pequeño asentamiento en el condado de Lancashire. El nombre Parr podría derivar del antiguo inglés par, que significaba establo o refugio. La familia Parr se destacó por su cercanía con las ideas protestantes. Catalina Parr, sexta y última esposa de Enrique VIII, fue una mujer culta, escritora y protectora de la educación femenina. Aunque estuvo en peligro por su interés en la reforma, logró sobrevivir al rey y convertirse en una figura clave durante la regencia de Eduardo VI. Su hermano, William Parr, fue nombrado marqués de Northampton y se mantuvo leal a los Tudor durante los reinados de Eduardo y María, aunque cayó brevemente en desgracia. La familia Parr representa la evolución de la nobleza hacia un perfil más intelectual y religioso. El apellido de Vere proviene de la región de Vermandois, en lo que hoy es Francia, y fue llevado a Inglaterra por los normandos tras la conquista. De Vere es un apellido toponímico que indica que la familia provenía de un lugar llamado Vere o Vermandois. La familia de Vere, condes de Oxford, era una de las casas más antiguas y leales a la corona inglesa. Sir Edward de Vere, el 17º conde, fue un influyente cortesano y mecenas bajo Isabel I, y algunos lo han propuesto como el verdadero autor de las obras de William Shakespeare. El apellido Talbot tiene un origen normando y se asocia con el nombre de un lugar en Normandía, Francia. El nombre se deriva de la palabra talebot, que probablemente se refiere a un tipo de perro de caza o a un hombre valiente, ya que Talbot era también el nombre de un tipo de perro de caza. Los Talbot, condes de Shrewsbury, fueron fieles servidores de la corona Tudor. George Talbot fue custodio de María Estuardo, reina de Escocia, durante sus años de encarcelamiento en Inglaterra. Su papel fue esencial en mantener el equilibrio entre católicos y protestantes en las Tierras Medias. El apellido Brandon es de origen geográfico y proviene del nombre de varios lugares en Inglaterra llamados Brandon. Los lugares con este nombre se encuentran principalmente en los condados de Suffolk y Berwickshire, y el nombre puede derivar del antiguo inglés brn, colina, y dun, colina o montaña. Charles Brandon, duque de Suffolk, fue el mejor amigo del rey Enrique VIII. Su matrimonio con María Tudor, hermana del rey, consolidó su posición. Su hija, Frances Brandon, fue madre de Lady Jane Grey. Los Brandon, aunque leales a la corona, su destino se vio inevitablemente unido a la tragedia de su nieta. El apellido Courtenay tiene sus raíces en el lugar llamado Courtenay en Francia, específicamente en la región de Champaña. Los Courtenay, condes de Devon, también descendían de los Plantagenet. Edward Courtenay fue encarcelado por más de una década por sospechas de traición. A su salida, fue considerado un posible esposo para Isabel I, pero murió en el exilio en Italia. El apellido Percy es de origen normando y se deriva del lugar llamado Percy en Normandía, Francia. El apellido se asoció con la familia noble que fue la primera en llegar a Inglaterra tras la conquista normanda. Los Percy, condes de Northumberland, fueron poderosos desde tiempos medievales. Durante los Tudor, encabezaron rebeliones católicas como la Peregrinación de Gracia en 1536. Su lealtad a Roma y su oposición a la Reforma los colocaron en conflicto directo con la corona. Aún así, mantuvieron su linaje y título hasta bien entrado el siglo XVII. El apellido Paul es de origen normando y probablemente proviene de la palabra Paul, que significa palo o madero.
El apellido también podría estar relacionado con la palabra francesa antigua Paul, que era un nombre para aquellos que vivían cerca de un pozo o fuente. La condesa Margaret Paul fue una de las últimas descendientes directas de los Plantagenet. Enrique VIII la hizo ejecutar sin juicio real, acusándola de conspirar. Su hijo, el cardenal Reginald Pole, fue figura destacada del catolicismo inglés y último arzobispo de Canterbury bajo María I. Su linaje fue su gloria, y también su condena. El apellido Neville tiene un origen normando, y se cree que proviene del lugar Neville, en Normandía, Francia. Los Neville dominaron el norte durante siglos. Richard Neville, el hacedor de reyes, fue clave en la Guerra de las Rosas, colocando y destronando a los monarcas. Aunque su estrella decayó con la llegada de los Tudor, su familia sobrevivió. Algunos Neville, como Charles Neville, lideraron rebeliones católicas contra Isabel I y terminaron en el exilio. El apellido Grey tiene su origen en el apellido francés antiguo, de Gray. Proviene de la región de Gray, en la antigua provincia de Francia. El nombre probablemente deriva de la palabra gris, que podría haber hecho referencia a un antiguo mote o emblema asociado a la familia o a su escudo de armas. Lady Jane Grey, bisnieta de Enrique VII, fue una pieza en el tablero político de los Dudley. Cultivada, protestante, joven y trágica. Fue ejecutada a los 16 años. Su madre, Frances Brandon, intentó protegerla en vano. Fue reina sin quererlo y mártir por el precio de un nombre, escribió Roger Ascham, su antiguo tutor. El apellido Dudley tiene un origen toponímico y proviene de Dudley, una localidad en el condado de Worcestershire, Inglaterra. El nombre Dudley se deriva de las palabras anglosajonas dad, que puede significar hombre valiente o gobernante, y lee, que significa bosque o lugar claro. Los Dudley intentaron forjar una nueva dinastía. John Dudley, duque de Northumberland, manipuló la sucesión y logró que su nuera, Lady Jane Grey, fuera proclamada reina. Pero en solo 9 días, todo terminó. Ejecutado junto con su hijo, su nombre quedó asociado a la traición. La corona no se toma por la fuerza, sino por derecho, escribió un observador de la época. El apellido Seymour proviene del antiguo lugar normando Saint-Maur, situado en la región de la Normandía. El apellido se introdujo en Inglaterra tras la invasión normanda de 1066. Jane Seymour dio a luz al tan ansiado heredero varón de Enrique VIII. Su muerte tras el parto la convirtió en mártir real. Su hermano Edward fue proclamado Lord Protector durante la minoría de edad de Eduardo VI. Gobernó en nombre del joven rey, pero su autoritarismo y errores políticos lo llevaron a la horca. Como dijo el embajador imperial, la fortuna de los Seymour ascendió con un niño y cayó con su ambición. El apellido Howard tiene un origen normando, derivado de la palabra Hugh, un nombre personal común, pero combinado con el sufijo ard, que significa valiente o fuerte. Por lo tanto, Howard puede interpretarse como el hijo de Hugh o el hombre valiente. Los Howard, duques de Norfolk, eran una de las casas más antiguas de Inglaterra. Con raíces que se remontaban a los tiempos normandos, controlaban extensas tierras y poder militar. 2 de sus mujeres, Ana Bolena y Catalina Howard, llegaron al trono. Pero como advirtió Thomas Cromwell, donde la sangre corre cerca del trono, también corre el peligro. Catalina fue ejecutada en 1542 por adulterio. Su tío, Thomas Howard, fue arrestado y solo escapó del verdugo por la muerte de Enrique VIII. El apellido Bolena tiene un origen normando. Se cree que deriva del nombre del lugar Boulogne, que se encontraba en Normandía, Francia. La familia Bolena surgió del comercio, pero en apenas 2 generaciones,
alcanzó la cúspide del poder real. Ana Bolena, su miembro más célebre, fue coronada reina en 1533, madre de la futura reina Isabel I. Su educación refinada, su carisma y su inteligencia la convirtieron en figura clave de la Reforma. Pero como dijo el cronista Edward Hall, la fortuna los elevó y la fortuna los derribó. Ejecutados en 1536, Ana y su hermano George cayeron víctimas de intrigas cortesanas y del capricho de un rey sediento de un heredero varón. En fin, que en la corte Tudor el poder era efímero. Una sonrisa del rey podía significar tierras, títulos y gloria, pero un gesto de disgusto bastaba para enviar a toda una familia al cadalso. Las casas Bolena, Howard, Seymour, Parr, Dudley, Grey, Neville, Paul, Percy, Courtenay, Brandon, Talbot y De Vere formaron el entramado del poder de una de las épocas más intensas de la historia inglesa. Y hoy, 5 siglos después, seguimos buscando en sus historias lecciones sobre el poder, la ambición y la fragilidad humana. Y hasta aquí nuestro recorrido por algunas de las grandes casas nobles de la era Tudor. Desde los ambiciosos Dudley hasta los trágicos Grey, cada familia dejó una huella profunda en la historia de Inglaterra, marcada por alianzas, traiciones, coronas y conflictos religiosos. Sus apellidos, muchos de origen normando o toponímico, nos hablan de un linaje orgulloso y del peso del poder en una época fascinante. Si te gustó este viaje al pasado, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte futuros contenidos sobre la realeza, la nobleza y los secretos de la historia Tudor. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas familias te pareció más interesante? ¿Conocías el origen de alguno de estos apellidos? ¿Qué personaje Tudor te gustaría que explore en los próximos videos? Te leo y nos vemos muy pronto.